Ahora vamos a iniciar el taller diciendo que, como al principio, como en la primera reunión, que no se trata de un tradicional taller literario, es decir, que no es cuestión de pretender que ustedes escriban bajo ciertas consignas o bajo ciertas recetas, que tampoco es un taller de crítica literaria en que vamos a hacer comparaciones, establecer antecedentes o prevalencias temporales. Dijimos en ese momento que se trata de desmontar algunos elementos de ciertas maquinarias de producción literaria. Y tratamos de mostrar algunos puntos clave en los que suelen apoyarse para saltar los trabajos literarios. Y acentuamos esto de saltar, entendiendo que toda producción literaria, en realidad toda producción creativa, es siempre una suerte de salto al vacío, donde el riesgo de la página en blanco o de la saturación está presente. De todos modos, nos fuimos más allá de la literatura y en esa reunión, medio de soslayo, entramos a otras actividades de naturaleza creativa, incluyendo las artes y algunas dimensiones de enfoques científicos. Ya en la segunda reunión, dejamos de mirar el soslayo y miramos de frente o en paralelo la literatura con la arquitectura, y pusimos también con la pintura, y pusimos en juego esta relación de la narración y el proyecto como constitutivos de la condición humana, y posteriormente su desarrollo y su reconocimiento institucional en la modernidad, con los instrumentos de la perspectiva, de la imprenta. Y en ese momento de la modernidad es otro el modo de narrar, el modo de habitar, etc. Verificamos que la literatura es una producción eminente, una producción fundamental, pero que no es una producción aislada, que no es autosuficiente, que siempre está contextualizada por el campo social, por la producción científica, por la producción artística. Es decir, que todo lo social, todo lo humano, constituye una totalidad interactuante. Ninguna de las prácticas es totalizadora, ni tampoco es excluyente de otras. Entonces vamos a buscar algunos motores, algunos factores que desencadenen esta producción, ver cómo se hace esta producción literaria. Podríamos hablar de interpretaciones, de lentes, desde donde se puede ser mirada esta producción. Y vamos a ver hoy tres enfoques, tres líneas tendidas. Líneas no obvias, no necesarias, tal vez iluminadoras de algunos ángulos, creo que generadoras de algún interés y de algunas reflexiones. Vamos a hacer tres líneas. Una de ellas tiene su expresión más directa, más enfáticamente aclarada en Ricardo Piglia. La otra es del inevitable Borges. Y la otra es una línea que yo tiendo. A cada una de las reuniones le pusimos un título relativamente provocador. A la primera la llamamos Tirar la piedra y esconder la mano. La segunda le pusimos el título de Una tarea sencilla, hacer el mundo. Y esta tercera se pondrá bajo la premisa 3 llaves para abrir puertas y salir a jugar. 3 llaves para abrir puertas y salir a jugar. Recordemos que el juego es una cosa seria. Nada más atractivo que los juegos eróticos, ni nada más peligroso que jugarse la vida. En definitiva, se trata de entretenimientos que calan hondo. Lúdico es otra palabra que nos refiere a lo mismo, a juego. Es un cultismo. Y si nos queremos poner más pedantes aún, podemos señalar que la derivación correcta del latín sería lúdrico y no lúdico. En desuso, posiblemente por su asociación con lúbrico, que desde su base en resbaladizo, derivó en libidinoso, en lascivo, entonces lúdrico, que se asociaba demasiado, quedó en lúdico. Todavía hay más. Ludus literator
Ludus Literator, el juego y la literatura, Ludus Literator, es el nombre de la escuela elemental elemental abierta, gratuita, que se estableció en la Roma antigua, y que por eso Roma alfabetizó a muy buena parte de su población. Ludus Literator, juego y literatura. Lo nuestro tiene antecedentes. Bien, nos dejamos resbalar lubricando la primera de las llaves. Esta primera llave, que la plantea Piglia, la podemos titular lo inesperado o la duplicidad. Quien pone el acento, decíamos, considera esto de lo inesperado como lo específico, como calificante, sobre todo de la literatura, es Piglia. Y en la primera de las reuniones, yo inicié el taller con una frase de Piglia. Una de ellas decía: el arte de narrar es un arte de la duplicación. Ahí ya estaba. Es el arte de presentir lo inesperado. Digo, lo inesperado, la duplicidad, es el arte de presentir lo inesperado, de saber esperar lo que viene, nítido, invisible, como la silueta de una mariposa contra la tela vacía. El ejemplo más preciso de esto, de lo inesperado, de la duplicidad, está en el Martín Fierro. En rigor, en la primera parte, en la parte donde Hernández denuncia sin ceder a la tentación de conciliar con el poder. La segunda parte ya es mucho más conciliatoria. Todo el texto consiste en cantos en primera persona, básicamente Martín Fierro, y menos, pero también aparece la voz de el sargento Cruz. Está en primera persona, hablan los gauchos. Comienza sin dejar dudas con aquello de: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Y así avanza en primera persona. Pero no todo el texto. Cuando parece que quien lanzó la piedra es Hernández, poniéndole en la mano del gaucho Martín Fierro y un poco en la de Cruz, resulta que al final aparece lo inesperado, la duplicidad. Resulta que hay otro, que ya no son esos gauchos. Alguien que dice que Fierro y Cruz son los que dicen, pero alguien que dice que ellos dicen. Y Hernández lo dice así: en este punto el cantor buscó un porrón pa' consuelo, echó un trago como un cielo, dando a fin a su argumento, y de un golpe al instrumento lo hizo astillas contra el suelo. Y muy poco después confirma esa presencia inesperada. Cruz y Fierro de una estancia en una tropilla se arriaron, por delante se le echaron como criollos entendidos, y pronto, sin ser sentidos, se cruzaron por la frontera. Y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Y siguiendo el fin del rumbo, se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna correría, pero espero algún día saber de ellos algo cierto. Quien habla acá es otro, es un observador que los ve a Fierro y a Cruz. Todo este relato que estaba en primera persona resulta que no estaba en primera persona, que lo cuenta otro. Esta aparición inesperada para Piglia es una de las llaves de esto. Este otro tampoco es Hernández. Esto es claro, porque José Hernández no habla en gauchesco, y este está hablando en gauchesco. Y porque nunca el escritor deja de esconder la mano. Entonces el poema termina con una despedida y poniéndose en el lugar de quien denuncia lo sabido y lo ocultado. Y aquí es donde ya no se sabe si es Hernández o no es Hernández. Dice la última estrofa de la primera parte del Martín Fierro. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó. Y aquí me despido yo, que referí así a mi modo, males que conocen todos,
pero que nadie contó. Es decir, que este no es el relato solo de Martín Fierro que canta, ni de Cruz, sino que es el relato de algún otro, que canta lo que nadie contó. No es necesaria la presencia repentina de algún otro, basta para lo inesperado, para girar esa primera llave, que una voz hacia el final diga lo que estuvo sobrevolando el texto. Alguien que diga lo que estuvo sobrevolando el texto, como esa mariposa contra la tela vacía. Yo les pasé en los textos que me parecen interesantes, uno que se titula Me llamo Rojo, que es una muy larga novela, no sé si alguno de ustedes se aventuró en ella, pero no lo hicieron ahora y tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo porque es una novela muy interesante. Es la mejor novela, a mi juicio, de Orhan Pamuk. Y en Me llamo Rojo, el sentido profundo del dibujo es una obsesión, una de las líneas que recorren toda la novela. Y en el último capítulo, después de más de 650 páginas, hay una mujer que es la que da la clave, es una mujer. El capítulo se titula Yo se cubre. Ese título es el breve final de donde una mujer que no es una ilustradora describe con deslumbrante claridad la clave de las ilustraciones. No lo hace con el formato de una teoría, sino a partir de un anhelo puntual, el retrato que quería y que sabe imposible. Yo rescato solo las frases donde los principios de lo posible y lo inalcanzable delimitan la representación gráfica. Tema clave en Me llamo Rojo. Unas pocas frases. Me habría gustado que se hiciera una pintura de la felicidad. Mi hijo Orhan, que es lo bastante bobo como para intentar buscarle una lógica a todo, lleva años recordándome que los maestros de Herat, por muy capaces de detener el tiempo, nunca podrían pintarme tal cual soy. En realidad la gente no busca sonrisas en las pinturas de la felicidad de la vida. Los ilustradores lo saben, pero eso es algo que no pueden pintar. Así pues, sustituyen la felicidad de la vida por el gozo de la vista. Cosa clave, esencial para pensar en la ilustración, en la pintura. Pero todavía las últimas líneas redoblan la apuesta a lo inesperado, a la duplicidad, dicen. Por eso le conté a mi hijo Orhan esta historia que nunca podrá ser ilustrada por si acaso algún día la escribe. Así que no crean a Orhan, porque no hay mentira a la que no sea capaz de recurrir con tal de que la historia sea hermosa y no la creamos. Otra vez la aparición de un tercero en discordia. ¿Es acaso la historia contada por Secure o por su hijo Orhan, quien casualmente, el hijo de Secure Orhan, lleva el mismo nombre que el autor? El autor es Orhan Pamuk. No es casual que sea el mismo nombre. Es el que escribe. Y cabe recordar que Pamuk estudió durante 3 años arquitectura y vaciló entre ser escritor y ser pintor. Es decir, que sabe de lo que está hablando. Ahora agrego un breve texto que publiqué en Jugo de Palabras y que tiene que ver con esto. Como acontecía muchas veces hacia el final de sus informales encuentros, más dispuestos a pasar amablemente el tiempo que a otra cosa, ellos se enfrentaron en una disputa acalorada. Nunca estas discusiones dejaron rencores y ni siquiera posiciones encontradas sobre las que se pudieran definir bandos o preferencias. Es decir, que se discutía por discutir o por animar la cuestión. Eso ni siquiera es un argumento, es un simple juego de palabras, dijo uno. Realmente eres un ingenuo o torpe. No somos nosotros los que jugamos con las palabras, son las palabras las que juegan con nosotros. Ya estamos en el delirio, le estamos dando a las palabras intenciones y actividades como si fueran seres animados. Eso corre por tu cuenta. Yo digo que las palabras juegan con nosotros como el viento juega con las hojas caídas en el otoño. Son capaces de arrastrarnos, amontonarnos, hacernos volar por un breve tiempo y abandonarnos en un rincón.
No, no me correrás con metáforas. Mis palabras las dispongo yo y pongo a todos ellos por testigos. Hay una reunión. Pudiera ser que tuvieras razón, y aquí cierro. Pudiera ser que tuvieras razón. El único escollo es que tú, yo y ellos somos el resultado de estas palabras. ¿Sí? Es que puede ser inesperado. Esto están hablando, pero hay alguien que dice que ellos son el resultado de quien está escribiendo. Lo que estamos diciendo me lleva a hacer una digresión. Tal vez un poco larga, pero ya retomaremos el hilo. El caso es que en la reunión anterior hicimos varias menciones acerca de la perspectiva y su importancia práctica y cultural a partir de su instauración en Occidente en el siglo XV. Fue hacia el final que Enrique del Persa formó una pregunta filosa. ¿Cómo cambia las cosas la informática que es capaz de dibujar perspectivas salteando el aprendizaje tradicional? Las preguntas filosas siempre se hacen desde afuera del contacto directo con lo preguntado. Y son filosas porque atraviesan capas y no siempre se sabe cómo curar o cauterizar la herida. Juan Pablo inició la cura, señalando que un arquitecto que cuestionaba el ejercicio tradicional de la producción de perspectivas hacía en su práctica profesional perspectivas digitales, pero que esos dibujos resultaban muy malos por la falta de control de la fuga, llevando a dibujos perceptualmente incorrectos. La respuesta me pareció buena pero no suficiente. La arquitecta con un poco de guía podría mejorar sus dibujos. Me parece que hay algo más general y sustantivo. Voy a ensayar una respuesta. Uno de los programas de dibujo general muy utilizado se llama Rhino. En principio presenta en la pantalla 3 proyecciones ortogonales y la perspectiva. El programa es muy poderoso y se ha ido perfeccionando, ya está en la versión 6, el Rhino 6. El programa es también implacable. En las proyecciones la concertación entre ellas está asegurada. Más aún, está impuesta. No me permite el error. Aun queriéndome, no me puedo equivocar. Esto me hace acordar La Naranja Mecánica de Anthony Burgess y después en el cine con Stanley Kubrick. Ni aun queriendo ser malo, el sistema le permite ser malo, no permite el error. A lo que quiero ir es que la perspectiva aparece de manera instantánea. Pongo las proyecciones y aparece de manera instantánea. Si dibujo un cubo, un cilindro y un cono, que dicho sea de paso, ya están predeterminados en su estructura, simultáneamente tengo la perspectiva, con sus posiciones relativas en ese espacio virtual. Parece que más no puedo pedir. En realidad, si pido más, también me lo entrega. Tengo muchas perspectivas, puesto que puedo moverla y ver el conjunto desde distintos puntos de vista. ¿Todo bien? Yo dije que ante todo avance tecnológico algo se pierde. No es desdeñable el avance, más bien es imperioso, pero algo se pierde. A veces se pierde algo muy importante. La imprenta arrinconó el arte de la caligrafía. ¿Recuerdan las caligrafías hermosas que yo les mostré? Una gótica, otra árabe y otra china. Y eso se perdió. Las imágenes satelitales desubican a la cartografía tradicional. Bien, ¿qué se pierde con la perspectiva digital? Podemos decir que se pierde la frescura y hasta el error intencional y expresivo del dibujante. Es cierto, pero yo creo que se pierde algo todavía mucho más relevante. Para esto iremos por una analogía. Imaginemos que un desarrollo tecnológico, yo no sé si ya existe, imaginemos que un desarrollo tecnológico logre que ante el menor deseo sexual alcancemos el orgasmo de manera inmediata. No habría frustraciones, disfunciones, inhibiciones, ni siquiera dolores de cabeza, preocupaciones o cansancio extremo. Nada de eso podía funcionar. ¿Qué se perdió? Se perdió el proceso maravilloso de la seducción, de los juegos preliminares, de los descubrimientos progresivos, de experimentar el proceso de construcción contenida y también impulsada para la consumación sexual. Etapas de alguna manera similares están en la generación de perspectivas. Y quizá
para los fundamentalistas de la digitalización, todo eso ya esté irremisiblemente perdido. Bueno, volviendo a la primera llave, voy a mostrar algunas cosas. ¿Cómo era esto? Tienes que cliquear el zoom y poner la llave. ¿Cliquear dónde? El PowerPoint. Poner ahí abajo. Ponerlo. Bien, volviendo a la primera llave, a la aparición de lo inesperado, vamos a ver que esto no está solo en la literatura. Escher es un adicto a lo inesperado, un preciso adicto en sus dibujos. Las manos que se dibujan son un buen ejemplo. ¿Quién dibuja? Escher, una de las manos, la otra mano. El sillón Barcelona de Mies van der Rohe se constituye mediante la elegante, aquí está, mediante el elegante cruce de dos flejes de acero. Este punto de cruce parece predestinado al movimiento. De hecho, en los casos en que se utiliza el punto de cruce, lo hacen para plegar los asientos. Todos los asientos plegadizos tienen un punto de cruce. Aquí lo inesperado es que Mies, reforzando el cruce, lo refuerza, reforzando el cruce, poniéndolo en el mismo plano, confirma la solidez, lo estable de aquello que parecía destinado al movimiento. La poltrona de Le Corbusier utiliza un arco extenso de circunferencia. Los sillones que utilizan arcos de circunferencia se hicieron hamacas. Estaban dispuestos al balanceo. Lo inesperado es que la poltrona no balancea. Permite distintas posiciones, pero las ancla. Esta estabilidad de la inestabilidad es curiosa. También es curioso que sea utilizado por muchos psicoanalistas como diván. Tal vez no sea solo indicio de modernidad. Tal vez diga algo de psicoanálisis o de ellos mismos. La estabilidad inestable. El último ejemplo ahora en la arquitectura, antes de pasar a la otra llave, son los paraguas de Amancio Williams. Planteados inicialmente para hospitales en Corrientes, pasaron después por el stand de Bungibón en la rural. Duraron poco. Williams le aseguró a Bungibón que ese stand que él construía iba a quedar permanente porque era su obra maestra y él era el gran arquitecto del ego total. Sin embargo, eso que costó tanto construir, a los 2 meses se estaba siendo destruida. Con lo cual perdió al mejor cliente que podía haber tenido en el mundo, o por lo menos el mejor cliente en cuanto a la cantidad de encargos que tenía. Lo cierto es que dos grandes arquitectos latinoamericanos, Niemeyer de la modernidad, Niemeyer por un lado y Williams por otro, Niemeyer construyó toda una ciudad y Williams apenas 2 o 3 obras. La más notable, la Casa del Puente, bellísima casa, extraordinaria obra, pero no mucho más, y podría haber continuado. La Casa del Puente, ¿qué dije? En Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Bueno, estos pasaron entonces por ser el proyecto de los hospitales en Corrientes, donde tenían su pleno sentido, como doble techo. Por el stand de Bungibón tenía un poco menos sentido, pero finalmente se hicieron como esculturas. Porque su forma es bella y airosa. Aquí se la ve. Junto a la ribera del Río de la Plata, en San Fernando. Esta condición airosa se logra porque los 4 bordes del cuadrado que lo circunscriben presentan ligeras inflexiones. Estas ligeras inflexiones le dan todo el vuelo. Ahora bien, ¿cómo explicar esa configuración? ¿De dónde es posible generarla? Aquí lo inesperado es su relación con la superficie cónica. Un recorte cuadrado del cono hubiera dado arcos de hipérbola, como bordes.
sin inflexiones, perdiendo así la calidad visual. Es que la relación es más compleja o indirecta. Los paraguas pueden explicarse como recortes de la superficie recíproca del cono. Para ser contundente, digamos que se pasa del cucurucho al vuelo de estos hermosos hongos de hormigón. Aquí está la recíproca del cono, del doble cono. Y aquí está otra vez esto, donde se han desplazado los sectores para mostrarlo mejor, casi digamos, en una concepción de cubismo. Acá están las proyecciones donde las curvas hermosas se las ven, las inflexiones que aparecen. En el dibujo anterior era un dibujo digital, este no, este es un dibujo técnico, quizá más expresivo que el otro, donde se ven la belleza de las curvas, cómo se relacionan con esto. Miren. Entonces, dejo eso y voy a seguir expandiendo esta llave de lo inesperado. Lo vamos a insertar en la cerradura de la ciencia, de la astronomía, que es también cosmología. Digo cosmología porque nos ubicamos en el proceso que lleva del modelo cosmológico de Ptolomeo a lo que podríamos llamar el universo infinito, abierto, copernicano. Todo en el momento en que esto cambia, Copérnico había dejado su texto, que lo publica después de muerto, por la duda, pero había dejado las cosas en una especie de empate. Su propuesta heliocéntrica no era más precisa ni tenía mejores evidencias que el modelo anterior. Será necesario el trabajo entusiasta de Kepler y de Galileo para inclinar la balanza. Estoy simplificando un poco las cosas, pero solamente a través de este trabajo empieza a desmontarse efectivamente el sistema tolemaico. Pero quiero ir al punto que me interesa, que es lo inesperado. ¿Qué es lo inesperado? Aquello que no fue generado ni por Kepler, ni por Galileo, ni siquiera por Tycho de Brahe, ese preciso observador del cielo, meticuloso registrador del cielo. Pero eso inesperado fue el telescopio. Apareció, lo construyeron otros. Su autoría es imprecisa, pero sus principios circularon. Y Galileo construyó varios telescopios. Algunos le salieron mal, otros salieron mejor. Galileo no era demasiado hábil con la mayoría de su experimentación, pero a algunos le salieron bien. Y entonces los tuvo. Hay toda la historia de quienes, no sin justificados razonamientos, se negaron a mirar. De todos modos, lo que importa aquí es lo que Galileo vio a través de ese inesperado aliado. Básicamente vio dos cosas que tenían que ver con superar el modelo tolemaico. Vio las manchas del Sol. El Sol tenía manchas. Aquello que se suponía perfecto, homogéneo, no lo era, no era así. Pero lo más importante, vio que unos pocos puntitos brillantes en las cercanías de Júpiter. Unos puntitos brillantes en la cercanía de Júpiter. Y vio que esos puntitos se movían y que de manera cíclica se ocultaban. Dedujo sin mayor esfuerzo que se trataba de los satélites de Júpiter. Y esto era muy importante porque rompía uno de los principios básicos del modelo antiguo. El principio era que todo se mueve alrededor de la Tierra, pero hay cosas en el cielo que se mueven alrededor de Júpiter, no de la Tierra. Por lo cual el modelo quedaba totalmente obsoleto. Y ahora voy a hacer otro curso, un curso que nos mostrará relaciones entre la ciencia, la filosofía y el arte. Yo dije que Kepler y Galileo perfeccionan y dan certezas acerca de un nuevo modelo de universo. Kepler intenta reiteradas veces ponerse en contacto con Galileo, pero Galileo no lo atiende. Dicho un poco más en porteño, Galileo no le da bola.
debieran ser socios, debieran apoyarse mutuamente, y sin embargo Galileo no quiere. ¿Por qué no quiere Galileo? Como se sabe, Kepler, después de arduos cálculos, llega a una conclusión inesperada, a una conclusión a la que no quería llegar, pero su precisión se le impone. Llega a la conclusión de que la órbita de la Tierra es elíptica. Así se destierran ideas ancestrales. Resulta que no todos los movimientos celestes siguen el movimiento considerado perfecto. Esta es lo que se llama la maldición platónica de la forma de la circunferencia o de la esfera, del recorrido de la circunferencia. La Tierra orbita alrededor del Sol, pero siguiendo un recorrido elíptico. Y para colmo, el Sol no está en el centro de la elipse, sino en uno de sus focos. Todo se ha descentrado. Y Galileo, que es filosóficamente platónico, no se lo puede tragar. No lo puede tragar a Kepler, que le rompió esa convicción. La cuestión es que esto de las elipses no afecta solo a Galileo. El mesurado y apolíneo ideal renacentista entra en crisis. El arco de medio punto es sustituido por arcos elípticos. La misma plaza de San Pedro, marcada por las columnatas de Bernini, incita a verla como óvalo o como elipse. Las pinturas y esculturas centradas del Renacimiento ya habían sido destituidas por el manierismo de Miguel Ángel. Nos fuimos un poco lejos, pero lo inesperado, la duplicidad, tiene existencia en la literatura y extiende su sentido mucho más allá. Bien, empezaremos ahora con la segunda llave, cuya expresión directa la hace Borges, como habíamos anticipado. Llave que la podemos denominar lo nodal o el momento crucial. Borges dice que todas las vidas, se trata de vidas reales o de vidas literarias, de personajes, se determinan en una decisión puntual, en un nodo. Otra vez el ejemplo más claro está en el Martín Fierro. Desertor y asesino, más por circunstancias adversas que por voluntad, Martín Fierro es buscado por los representantes de ese modelo represor y vive huyendo. Una partida lo va a buscar una noche en los pastizales donde se esconde. Dice el texto: vos sos un gaucho matrero, dijo uno haciéndose el bueno. Vos mataste un moreno y otro en una pulpería. Y aquí está la policía que viene a ajustar tus cuentas. No me vengan, contesté con relación de disjuntos. Esos son otros asuntos, vean si me pueden llevar, que yo no me he de entregar aunque vengan todos juntos. Y después en los versos dice: tal vez en el corazón lo tocó un santo bendito, a un gaucho que pegó el grito y dijo: cruz no consiente que se cometa el delito de matar ansí a un pariente. Y ahí nomás se me aparió, y entrándole a la partida, yo les hice otra embestida, pues entre dos era robo, y el cruz era como lobo que defiende su guarida. Uno despachó al infierno de dos que lo atropellaron, los demás remolinearon, pues iban a la fija, y a poco dispararon, lo mismo que sabandija. Cruz cambia su vida en ese momento, es parte de la policía, es del sistema, y pasa a ser compañero del desertor, del matrero. Renuncia a lo que podemos llamar la civilización que lo había cobijado para hacer otra cosa. Esto tiene múltiples réplicas, algunas muy recientes. Quienes vieron la serie, no sé, muy famosa, no sé si la vieron algunos de ustedes, titulada La Casa de Papel, que es un atraco. Hay una inspectora, Raquel Murillo, que cambia súbitamente de mano. Esto aparece muchas veces. Y siguiendo con otros ejemplos literarios, donde corre sangre, y otra vez volviendo a Pamuk, en Me llamo Rojo, hay un capítulo que comienza, no, ese capítulo 4, no es el primer capítulo, es el capítulo 4. El capítulo se llama Me llamarán asesino. Toma estas frases. Si me hubieran dicho que iba a quitarle la vida a alguien, incluso en el instante inmediatamente anterior a matar a ese imbécil,
no me lo habría creído. Lo resolví allí mismo. Asumí toda la responsabilidad. No permití que se pusiera en peligro a toda la comunidad de ilustradores a causa de las calumnias del inconsciente. Este pasa de ser uno de los ilustradores, una persona aceptada, a ser un asesino. Sabe él un asesino, cambia su condición. Y bien, también en esta llave voy a hacer una incursión personal, un texto mío que se titula Difícil de creer. Dice: la batalla era extraordinariamente violenta y sanguinaria. Ambos bandos se iban diezmando con una hazaña pocas veces vista. La sangre de hombres y caballos impregnaba esa recortada planicie. Gornolfo, un oficial de mediano rango, estaba aterrado. Más precisamente, estaba más aterrado que el resto de los combatientes. Ya en el torrente de la desesperación decide desertar, huir, escapar a la muerte que vislumbra cercana e inevitable. Enfila a toda carrera su caballo hacia la retaguardia, pero es tal su confusión que contradice eso. Sale entonces disparado y a los gritos estentóreos de su terror hacia las filas enemigas. Ni sus compañeros ni sus enemigos pueden entender tamaña osadía. Los suyos, envalentonados por el gesto heroico, deciden secundarlo y lo acompañan en tropel. Los contrincantes sucumben al miedo general frente a quien no parece sentirlo y se repliegan en desorden. Rodolfo es el héroe que ha ganado la batalla. La tropa lo vitorea y lo lleva en triunfo a la ciudad. El resto de la vida de Gornolfo es, pese a las apariencias, opaca y triste. Comienza esa misma noche en la que mujeres de prosapia y belleza le brindan placeres. Gornolfo solo quiere que ellas le recuerden una y otra vez su hazaña en el campo de batalla. Es el comienzo del esfuerzo sostenido e inútil de Gornolfo para creer en esa hazaña. Utiliza a todos los interlocutores y no le incomodan las reiteraciones. Apela a las narraciones de los borrachos de las tabernas, de las prostitutas de los suburbios, de los comerciantes de la feria, de las matronas y los niños. Gornolfo nunca llega a creer en esos testimonios que con algunas variantes y agregados lo pintan heroico. Descubre que es solo eso, un relato, una leyenda. Sabe que ser el personaje de una historia es un destino descarnado, casi fantasmal. Y para mayor desgracia no puede dejar de saber que si la leyenda es un equívoco, entonces ese destino es una ignominia. Bien. Cuando digo que esto no solo acontece en la escritura, y hablo de personas reales, que hay un momento en que se definen, no puedo dejar de mencionar el 17 de octubre de 1945, donde la decisión conjunta de un pueblo y de un líder cambiaron nuestra historia. Perón y el pueblo argentino fueron otros desde ese día, desde ese momento crucial en el que apareció en el balcón de la Casa Rosada. Quizás por efecto de rebote, vuelvo a Borges. Vuelvo al cuento que les recomendé, La muerte y la brújula. Es el texto de Borges más claramente instalado en un género, en el género policial clásico, digamos en el género de Poe y Conan Doyle. Está toda la estructura, crímenes casi irresolubles, Lonrod, el detective sagaz que resuelve el enigma, Trevinarus, el policía burocrático sin muchas luces, Frances Carlac, el asesino también sagaz y despiadado. Más clásico e imposible. Sin embargo, algunas cosas varían, se mueven. Con Borges siempre se mueven. No puedo evitar mencionar que en un momento Trevinarus se pone la hipótesis acerca del primero de los crímenes, el que desencadena la historia, y entonces Lonrod le dice: posible, pero no interesante, cuando le expone la hipótesis. Dice: posible, pero no interesante. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis.
premisas epistemológicas si las hay. Yo hice colocar este diálogo en la sede del doctorado de la FAO. Bien. Pasan otras cosas en el texto de Borges, en La muerte y la brújula. Se suceden con precisión temporal otros asesinatos. Se ubican los 3 asesinatos en un mapa y se verifica que definen un triángulo perfecto. Todo parece llegado a su fin. Pero Lönnrot sagazmente deduce que un triángulo bien puede ser solo una parte de un rombo, que falta un punto. Un crimen había acontecido en el este, otro en el oeste y el tercero en el norte. Falta uno en el sur, y hacia allí se dirige. Tal como ocurre en los cuentos policiales, también Borges descifró todo lo misterioso. En realidad, no todo. Hay algo decisivo que no dice y eso es notable. Hay algo que no dice, que era un misterio, extraño. El relato ocurre y no ocurre en Buenos Aires. Cosa bien extraña. Hay muchos indicios acerca de nuestra ciudad. Lönnrot viaja hacia su destino en el tren de los ferrocarriles australes. En esa época, 1942, cuando escribe Borges, el nombre de la línea no era Ferrocarriles Australes, era Ferrocarril Sur, casi igual. Dice, al sur de la ciudad de mi cuento, fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas. Del otro lado hay un suburbio donde al amparo de un caudillo barcelonés medran los pistoleros. El intendente y caudillo de Avellaneda de esa época se llamaba Alberto Barcelonés. Demasiadas similitudes para ser casuales. Hay que entender que Borges puede situar sus relatos en Buenos Aires de manera clara, sin retaseo. También los puede situar en lugares remotos o en lugares inexistentes. Sin embargo, ¿por qué es y no es Buenos Aires? Sí. ¿Por qué esta ambivalencia? Borges no lo aclara. No puede ser Buenos Aires porque extrañamente Buenos Aires no tiene este. Se puede vivir en los barrios norte, en los barrios del sur y en la zona oeste. Pero nadie diría que vive en el este. La cuestión no es geográfica, es simbólica. El este de Buenos Aires está afuera. En esa época en Francia. Para los sectores de poder, en el este no solo nace el sol, también nace y se desarrolla la cultura. Nace todo. Para comprobarlo, basta ver los palacetes construidos en ese periodo, todos afrancesados. Ahora bien, si no puede ser Buenos Aires porque Buenos Aires no tiene este, ¿por qué también tiene que ser Buenos Aires? ¿Por qué no lo ubica en otro lugar? Si los nombres de los principales personajes suenan extraños a este paisaje, Lönnrot, Trevinarus, Red Scarla, pero hay un detalle específico. El segundo asesinato se produce junto a una pinturería, y es aquí donde en ese entonces las pinturerías se distinguían porque estaban dibujados rombos en rojo y amarillo en sus fachadas. Y el indicio de los rombos es decisivo para sostener la lógica del relato. Por lo tanto, también tiene que ser Buenos Aires. El relato, el punto crucial que determina la trágica muerte de Lönnrot, es cuando después de haber descubierto el enigma, anticipo de lo crucial, decide salir de su posición de observador para enfrentar solo, sin apoyo alguno, al asesino que le espera en el sur. Es el pasaje de intelectual a héroe, del pensamiento a la acción. Ahí cambió algo. Podríamos decir que este es el pasaje que Borges siempre añoró y que nunca hizo. Pasar del intelectual al hombre de acción. Siempre añoró ser un cuchillero. Poder jugarse la vida. Otra digresión. El sur, en el imaginario porteño, está en distintos lugares. Es ubicuo. Para Homero Manzi, el sur es Pompeya. Es Boedo y San Juan. Boedo y San Juan antiguo. En su tango sur es San Juan y Boedo antiguo. Si lo perdido, por todo el cielo, San Juan y Boedo. Y es Pompeya. Para Borges, puede ser Avellaneda este relato. Hay que
pensar que en ese momento Avellaneda se lo conocía también como Barracas al sur. Yo que nací en La Boca, para mí el sur de Buenos Aires era La Boca. Y es tan obvio que para Borges también el sur de Buenos Aires puede ser Palermo, el Palermo de Maldonado. El sur es un lugar simbólico. Bien, ya dijimos que estas llaves no abren solo el campo literario, sino que como este campo no está aislado, las llaves se pueden reconocer en otros sitios. Miramos especialmente la arquitectura y el diseño. Hay hechos de arquitectura que se van elaborando progresivamente, a veces a lo largo del tiempo, y otras veces, aunque sean tiempos acotados, el desarrollo del proceso de diseño. Digamos que distintas piezas se van engarzando y precisando. Pero hay otros proyectos que son básicamente un punto crucial, que nacen de un punto crucial. ¿Y qué son eso? Para ser un poco más certero, que no es un punto, es una forma sintética y conceptual. Voy a mostrar ahora, si puedo. Acá. ¿Con este o con el mouse? El Guggenheim de Fernando Wright, el mejor de los museos con ese nombre, está ya íntegro y esencialmente en el planteo de la rampa helicoidal que se abre un espacio y cuyo recorrido contiene las obras del museo. Este es el Museo de Buda. Toda una ciudad, la ciudad pensada como emblema de la modernidad del siglo XX, la ciudad de Brasilia, se organiza, se constituye, está en el croquis de Lucio Costa. Es la cruz, es el avión y es la organización lineal de los recorridos. Está ahí la diferenciación entre el eje institucional y el eje de lo residencial. Ahí está Brasilia. El desarrollo no urbano, sino obra de edilicio, lo hace Oscar Niemeyer. Tenemos acá. Sí. Utiliza la misma llave, lo nodal, lo crucial. El Parlamento ya está en el croquis de las líneas apaisadas del cuerpo principal, las cáscaras invertidas de las dos cámaras y las líneas verticales del soporte administrativo. La construcción no aporta casi nada, solo pretende no dispersar, no alterar esa lectura básica. Toda la obra es extraordinariamente esquemática, porque no quiere romper esa lectura básica. Yo personalmente llegué a Brasilia pocos días antes de su inauguración. Lo hice en un avioncito, siempre pensé que se iba a caer antes de llegar, un avioncito que dio una vuelta para mostrarnos la ciudad. A mí me parecía estar viendo la maqueta de cartón que ya conocía. Construida, Brasilia era simplemente la construcción de esas ideas esenciales. Para algunos arquitectos, Niemeyer es solo un productor de esquemas. Yo creo que es más, y que los esquemas son muy buenos. Otro ejemplo notable era la lapicera Parker, la Parker 51. Justificado ícono del diseño de mediados del siglo anterior. Genera su sentido a partir de una decisión sustancial, la continuidad del cuerpo. Continuidad que envuelve la pluma y le da al instrumento una idea de totalidad, de un instrumento no compuesto por partes. Lo cual técnicamente no es cierto, aquí se ven que está constituido por muchas partes, pero visualmente es esto. El cuerpo para Sir, el tanque de tinta y el elemento que escribe se totalizan en una misma forma. Contiene otras cosas, simbólicas y utilitarias. La idea de lo aerodinámico, solo idea, porque por rápido que uno escriba no necesita lidiar con la densidad del aire.
el sistema de carga de la tinta, la perfección de la punta de la pluma. Lo único visible, pero también inalterable. Pero nada de esto tendría demasiada importancia si la decisión clave del diseño no hubiera precedido el diseño. Bien. Ingresamos ahora con la tercera y última llave de las mencionadas. Y con esto quiero dejar en claro que no creo que las que tratamos, aunque importantes, agoten el universo de las entradas. Seguramente hay otras, y cada uno posiblemente encuentre alguna que no solo le calce bien a la cerradura, sino también a su posición entre la escritura y el mundo. En el fondo, mi gran deseo es que cada uno de ustedes encuentre llaves y cerraduras. La tercera la planteo yo mismo, sabiendo que otras voces autorizadas ya la bordearon. Pero el caso es que yo la hice explícita y operativa sobre mi propia escritura, con la denominación de palabras sumergidas. Va aquí un ejemplo que está en Escritos Cítricos. El texto de partida ya había sido publicado y ahora se replica. Su título es Insultos. Este es el título del texto de partida. Un empellón violento y sorpresivo arroja al enjuto profesor de historia contra una pared de la calle, a estas horas ya desierta y oscura. El asaltante, vigoroso y armado, lo injuria mientras le arranca el reloj, el maletín, y a la vez rastrea en sus bolsillos buscando el dinero que pudiera aportar. El atacado, algo repuesto en su conmoción inicial, solo atina a balbucear: ¡qué cobardía! ¡Qué cobardía! El asaltante lo sostiene firmemente, mientras apuntando la daga al centro del cuello lo conmina con más ferocidad que antes a que repita esas palabras. El profesor piensa que debe decirlas, y con voz ahora más audible condena la cobardía del atropello. Vociferando, serán tus últimas palabras, a lo que agregan insultos soez. El asaltante destroza con saña la garganta del profesor y luego huye. El episodio tiene un testigo, quien tras un postigo apenas entreabierto ha visto y escuchado todo. Los diarios de la ciudad relatan al día siguiente la secuencia homicida. La víctima ha dicho sus últimas palabras, pero también el asaltante. Su cobardía, antes encubierta por improperios y violencia, desde ese momento se trastoca en mudez insuperable y gestos temblorosos. No puede perdonarse. Tampoco los dos hijos adolescentes del profesor lo pueden perdonar a su padre. Le pueden perdonar a su padre haberlos convertido en huérfanos por sostener una opinión. Poco después intuyen que ese hombre tirado en un rincón del mercado es quien perpetró el crimen que ha quedado aparentemente impune. Los hijos, ya desarreglados para el mundo, en medio de su rencor, sienten alguna piedad por ese hombre. Otra vez intuyen, ya nunca saben, que ha sido privado de la última pizca de dignidad, esa que la violencia malamente le proveía. Ahora los tres deambulan juntos como pordioseros, sin paz ni palabras. Este es el texto original. Yo supuse que había otras palabras soterradas, palabras que estaban por debajo, sumergidas. Sostengo que hay palabras sumergidas. Son las que no aparecen en el relato, las que quedaron no entre líneas, sino por debajo de las líneas. Esa es una llave de interpretación y de producción, y que se trata de encontrar, o mejor dicho, elaborar esas palabras. Y aquí mi intento. Yo digo, el profesor, el agredido, es también un cruel agresor. Podría haber pedido clemencia y hasta podría haber insultado violentamente al ladrón. Opta por herirlo de manera feroz, opta por mostrarle la dimensión más oculta y menos disculpable de su ataque, quizás de su pobre vida. Señala su cobardía. Y eso es todavía más insidioso porque lo hace de manera indirecta, solo juzga la acción. De alguna manera el asaltante supone o se ilusiona que si quien ha emitido ese juicio, que lo condena, se desdice
o al menos no nos lo reitera, entonces la acusación perderá consistencia. Él está preso del valor de la palabra. El profesor está preso de una compulsión. Por eso entiende que en ese episodio, que podría haber sido menor, se juega su posición en el mundo. Ahora es él mismo el cobarde. Probablemente el cobarde que fue en anteriores circunstancias menos explícitamente bélicas, y solo puede salir a través de la muerte o de la violencia extrema. El testigo es imprescindible para que el episodio se haga público. Es imprescindible porque sin testigo el hecho disiparía su significado. Así el maleante no puede perdonarse, no necesariamente lo sanguinario y atroz del asesinato, sino que su cobardía, que se ve envuelta en el ocultamiento al mundo, ahora quede expuesta. Lo que destruye en el otro, la garganta y con ello la palabra, lo destruye también para sí mismo. Los hijos del profesor no se engañan en las galas de un padre aparentemente valiente ni en las condolencias por una muerte despiadada. Los hijos lo saben todo. Saben de su desamparo y de la futilidad, por decirlo menos, que lo ha provocado. Pero el saber no los hace felices, no los pone verticales en el mundo. La verdad los minimiza. Su única salida, o su única entrada al mundo, está concentrada en la compañía de ese casi nadie que se ha convertido en la homicida de su padre. Y otra manera de entender esta llave, la de las palabras sumergidas, es considerar que los textos literarios son inagotables. Y hay otras palabras. Hay palabras sumergidas como antecedentes y hay palabras sumergidas como consecuentes. Las hay como interpretaciones y las hay como desencadenantes de otros textos. El Ulises de Joyce, otro de los textos que señalé, son las palabras sumergidas durante siglos de la Odisea de Homero. Los muchos años, la ausencia de los dioses proclives a la intervención, la renuncia a la heroicidad, muestran una gran diferencia entre unas y otras palabras. Sin embargo, lo de Joyce no es arbitrario, es literario. Es búsqueda en el fondo y resurgir desde el barro con las palabras transformadas, pero con la resonancia del original homérico. Si nos referimos a libros inagotables, otra vez el Quijote es ejemplar. Podríamos decir que el mismo está constituido por las palabras sumergidas en el Amadís de Gaula. La poesía que leía en la primera reunión, Ni siquiera soy polvo, y el cuento Pierre Menard del Quijote, son solo algunas de las palabras sumergidas. Unamuno, Américo Castro y Tomás Mann son solo algunas de las manos que rastrearon sus palabras sumergidas. Muchas de las obras de William Shakespeare son palabras sumergidas y ennoblecidas de relatos anteriores y dieron lugar después a otras palabras. Las palabras flotantes, expresadas del Fausto de Goethe, dieron lugar a las palabras sumergidas y emergidas de Thomas Mann en Doctor Fausto y previamente a la de Stanislao del Campo. En Fausto impresiona el gaucho Anastasio el Pollo, que es el Fausto que a mí más me gusta. Como siempre, las llaves se aplican a otras cerraduras o campos. Así, en filosofía, podríamos aventurar que la crítica de la razón pura son las palabras sumergidas, apenas insinuadas en las meditaciones metafísicas cartesianas y en el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke. Y a la vez que de lo sumergido en Kant recoge Heidegger la pregunta por la cosa, que es un curso que luego lo escribió extremadamente claro, preciso, alumbra a Kant muy bien. De manera más explícita, los textos de la tratadística arquitectónica, digamos Serlio, Alberti y otros más, son las palabras sumergidas en los 10 libros de arquitectura escritos por Vitruvio en el siglo I. Toda la práctica psicoanalítica es la búsqueda de palabras sumergidas, por lo que se sumerge en un mar de palabras de compleja comprensión. Y para terminar con el tema de lo notable, la expresión ya es bastante contradictoria. Terminar con el tema de lo agotable, podemos arriesgar que la geometría axiomática
recoge y estructura las palabras sumergidas por antiguas prácticas constructivas, edilicias, objetuales, gráficas, textiles. Bien, ya un poco agotado por esto del inagotable, les propongo cerrar con una fábula. Esta se titula La novela silenciosa. Luego entraremos en el diálogo. La novela silenciosa. Esto ocurre en una ciudad mediana. En esa ciudad existía un sector, un barrio con características propias que de algún modo lo separaban del resto. El barrio se lo conocía como el estanque, porque tiempo atrás contenía una depresión en la que se juntaba gran cantidad de agua por lluvias y correntadas. Eso ya había desaparecido, pero el nombre podía seguir justificándose porque el rasgo preponderante del sector era haber quedado estancado en el tiempo. Eran muy escasas las construcciones nuevas y tampoco las ya existentes se deterioraban o derrumbaban. Eran muy pocos los vecinos que lo abandonaban, sea porque les gustaba o por pura inercia, y menos aún los que ingresaban, sea por desconfianza o por desconocimiento. La ciudad figura en los mapas, pero los datos que dimos hacen inevitablemente inútil a toda la cartografía y anulan a los curiosos y a los buscadores de precisiones. En el barrio vivían algunos vecinos caracterizados no en el sentido retórico que se asigna a los ricos y poderosos con ese atributo. No son eso, sino porque directamente tenían algunas características diferenciales. Esas características llevaban a ponerle apodos que circulaban casi como nombres propios. Mencionaremos a tres, aunque solo nos importa el último de ellos. Tenemos entonces al cuchillero, la vampi y el pajarito. El cuchillero nunca tuvo una pelea a cuchillazos. El apodo le fue impuesto porque trabajaba en un frigorífico cercano y se sabía de sus destrezas para tratar con las vísceras, los cartílagos y los cortes de las reses sacrificadas. También ayudó que en sus ratos libres se entretenía despuntando a cuantas ramas se le ponía tiro. Unos años antes alguien le propuso que hiciera artesanías en madera para aprovechar sus capacidades con el cuchillo, pero sus productos resultaron excesivamente toscos. Solo lidiaba bien con las carnes y el despunte. La vampi, obvio apócope de vampiresa, era una mujer bastante agraciada y ya no muy joven. Se la conocía con ese apelativo porque había tenido al menos 5 novios. Y aunque esto puede sonar a excesiva pacatería, debe aclararse que los tuvo al mismo tiempo. Y que no solo eso, sino que todavía los conserva, sino que ha ampliado la lista. Su ánimo lujurioso pasa más por la acumulación que por la intensidad. Anticipamos que el centro de nuestra atención está situado en el pajarito. A él el mote le cayó porque más de uno dijo que tenía pajaritos en la cabeza. Lo cierto es que los hombres del estanque se reunían durante unas horas de la noche en el club El Trébol Cuadrado, denominación que pretendía sintetizar aquello del trébol de 4 hojas, pero llevaba una estrafalaria combinación de la flora y la geometría. Pajarito nunca concurría los martes ni los jueves, ni tampoco los domingos a la mañana, cuando muchos socios practicaban el ritual del vermú con ingredientes. Cuando se le preguntó el porqué de esas ausencias, dijo que estaba escribiendo una novela. Esto ya pareció bastante extraño, pero esta impresión se acentuó mucho más, porque cuando se quiso saber cuándo pensaba terminarla, declaró que no la terminaría nunca. Alguien insistió, inquiriendo por qué dedicaba tanto tiempo a algo que no sabía consumar. La respuesta desconcertó aún más. Sostuvo que el final de una novela es una concesión. Insistió en que eso era consecuencia de que a esos escritores se les había acabado la inventiva, o de que sus recursos literarios ya estaban saturados. Se explayó más diciendo que era como si a la naturaleza se le ocurriera que un río después de un tiempo ya hubiera llevado suficiente caudal, o bien que los mosquitos se habían picado y transmitido enfermedades como para darlos por acabados. Esto, es claro, implicaba que todos los novelistas anteriores eran unos fracasados.
juicio que Pajarito aceptaba y aprobaba. Un amigo, con intención de apoyarlo o de saciar su curiosidad, le propuso que publicara algunos capítulos. Pero Pajarito se negó rotundamente, con el argumento de que lo suyo era una novela, acentuando deliberadamente el término. Era una novela y no un folletín. Con menos pretensiones le preguntó por el título, a lo que Pajarito repuso que el título se pone al final. Entonces el amigo, con ánimo de contemporizar, dijo, sí, lo mismo que la dedicatoria. Pero ahí Pajarito aclaró que ya lo había dedicado a mis continuadores, porque la condición misma del emprendimiento así lo exigía. Por un momento se le iluminaron los ojos ante la posibilidad de diversos continuadores que produjeran no solo una novela infinita, sino también arborescente. Pero rápidamente recapacitó en lo improbable de ese futuro venturoso y rogó al destino que hubiera quien agregar unas pocas frases y pasar a la posta. Una tarde, alguien le comentó que otra persona, tal vez otro Pajarito, había desarrollado un método de perspectiva que permitía desplazar al observador y así continuar indefinidamente el dibujo. Preguntó si ese hermano de aventuras seguía dibujando permanente y obstinadamente. Le dijeron que no era el caso, y entonces lo despreció por inconstante o perezoso. Llegados hasta aquí debemos confesar que todas estas líneas son una pequeña parte de esa novela, líneas sustraídas en un descuido del escritor. Sin embargo, se puede argumentar que son decisivas, puesto que constituyen la explicación de esa novela. Posiblemente esa explicación es errónea, y posiblemente haya otras explicaciones, quizás todas falsas. Bueno, con esto termino la parte personal y expositiva de la reunión de hoy para abrirnos a los comentarios, a las ideas de ustedes, al intercambio. Bueno, Juan Pablo tira la primera piedra como es frecuente. Pero tenés que habilitar tu... Estaba en eso, ahí está. Ahí me Ahora sí. Hoy la respuesta es medio agresiva, pero vos tiraste muchas piedras, por eso tengo varias piedras ahora para contestar, pues estuvo muy bueno lo tuyo, Robert. Arranco por el comentario sobre el dibujo, y esta la hago cortita. El dibujo y el dibujo digital. A mí lo que me parece que en el dibujo digital, por lo menos por ahora está perdido, es esto que tiene el dibujo tradicional, que es la posibilidad de la ambigüedad y del engaño. Lo mostraste muy bien con Escher, pero me acuerdo una anécdota muy cotidiana, digamos, yo laburé un tiempo de dibujante para el proyecto de la imprenta, ahí la vieja imprenta del Jockey Club, y sobre el final de la obra lo llamaron a Sandro Borghini, que era un gran perspectivista, y hizo varios dibujos sobre la obra porque era el momento de publicar, iba a salir en revistas, incluso en Clarín Arquitectura con una de sus perspectivas. Y cometió errores. Por ejemplo, puso una reja, la continuó por el patio central donde no iba esa reja y las sombrillas le quedaron muy altas. Pero el tipo no borró. Siguió dibujando. Y en la perspectiva publicada en Clarín, si uno lo sabía, iba a buscarlo y encontraba la reja y la altura exagerada de la sombrilla. Pero el tipo había logrado engañar a todos que cuando uno le pegaba un vistazo no se percibían esos errores. Digo, esa posibilidad en lo digital me parece que está medio perdida y que creo que tiene que ver mucho con la ficción, esta posibilidad que da la lengua del chiste, del engaño, de la ambigüedad, que son propios del lenguaje. Y después la otra cosa que quería comentar es sobre esto que decías del momento crucial, del nodo de la historia, y en los mismos ejemplos que vos tomaste, pero hay una palabra que no usaste que yo recuerdo mucho a Dalmiro Sáenz, tipo que uno podrá, hay gustos enfrentados como escritor, pero sus artilugios a mí me gustaban. Que él hablaba siempre de que en algún punto hay que ser traidor.
En algún momento de la historia hay que ser traidor. El sargento Cruz tiene que decidir y traiciona. El otro recurso que usaba mucho Dalmiro era tomar las historias reales y buscar los huecos para construir rellenarlos de ficción. Y eso le daba verosimilitud a la historia. Uno de los puntos cruciales esto lo hace en la novela Mis Olvidos, que era la contracara de Mis Memorias del general Paz. O sea, le busca la cara oculta. Y para Dalmiro el punto crucial es el momento en que San Martín le negó su entrada al ejército de los Andes porque el general Paz era petizo. Y a partir de ahí se determina todo el posicionamiento del general Paz como unitario. Y volviendo a Borges, esto de esta cosa con la traición, por ahí me parece que el ejemplo que vos ponías también de Perón, el 17 de octubre, que justamente se llama el Día de la Lealtad, cuando en realidad es el día que Perón traiciona a su clase militar para juntarse con el pueblo. Y me parece que Borges por ahí habla tanto de la cobardía porque él nunca se animó a ser traidor a su clase. Me parece que por ahí venía un poquito la cosa. Eran esas las piedras que tenía por ahora. Bueno, voy a tratar de cubrirme de una de las piedras, que era la primera. Yo, cuando hablé del Rino, señalé precisamente esta condición de que el Rino no me permite equivocarme, aunque quiera equivocarme, y que esto tiene cierta similitud, cierta analogía con el sistema plantado en la naranja mecánica, a partir del cual uno no puede ser malo, no porque no quiera serlo, sino porque le ha sido impuesto por el sistema. Esta posibilidad de la transgresión es lo que yo señalé, es uno de los límites de la digitalización. Todo lo demás me parece correcto, creo que el tema de la tradición es así, y me parece que hasta podríamos poner Mis Olvidos como las palabras sumergidas de mi memoria. Totalmente, de ahí venía, pero no lo dije porque sí. Perdón, si querés una cosa más, en Mis Olvidos hay una operación que me parece hermosa, ahí en esos recuerdos ficticios del general Paz, cuenta cómo lo atrapan. La partida, ¿cómo se llamaban los hermanos que lo atraparon? No me acuerdo, como cuando finalmente cae él. Claro, pero el recurso literario, el general Paz era un apasionado de los mapas y los sabía todos. Se sabía todos los mapas. Entonces, ¿cómo lo hacen caer? En realidad, no le cambian el mapa, no le dan un mapa falso, porque él se hubiera dado cuenta. Le dan un mapa verdadero, pero le cambian el terreno. Hacen toda una operación topográfica para que él, pensando que iba por el mapa que iba, en realidad estaba en otro terreno, porque lo que le cambiaron fue el terreno y no el mapa. Eso es otro recurso que me parece muy bueno. ¿Hasta ahí? Sí. Sí, yo me sentía bastante, poniéndome en mi rol de profesor, ante un poco el cuento que comentabas, que medio como el escorpión, no tuvo más remedio que seguir su naturaleza y confirmar lo que pensaba, y no aunque le costó la vida, digamos. Yo, cada una de estas tres líneas que planteabas, la trataba de asociar un poco por obsesión con el tema proyectual, ¿no? Y en este sentido, la necesidad de cierta imprecisión, ¿no? Volviendo a esta discusión de lo digital y lo manual en el dibujo, esta cuestión de el necesitar mentir en algún momento, ¿no? A veces cuando sometes el proyecto a algún dibujo y no te devuelve en realidad lo que vos estabas esperando, decís, bueno, pero en ese punto mentilo, o en ese punto, bueno, entonces cambialo, que es en definitiva parte del proceso para perfeccionarlo, ¿no?
que la búsqueda de la precisión en definitiva desnaturaliza ese proyecto. Lo segundo es que el proyecto no tendría que ser evidente, tendría que tener una sorpresa, ¿no? Esto del momento crucial del relato, donde todo cambia, donde se cambia de bando, donde se traiciona, o como quieras decirlo, y que el ejemplo que vos ponías de Brasilia, esas arquitecturas que se entienden de solo verlas, y entonces, bueno, pareciera no necesitar penetrarlas en buen sentido, digamos, indagarlas mucho más allá, porque ya está todo dicho, ¿no? Con leer el título ya sé lo que va a pasar. En cambio la arquitectura que tiene cierta sorpresa, que la vas descubriendo punto a punto, ¿no? El famoso relato de Joassi sobre Atenas, y cómo va descubriendo la Acrópolis paso a paso, y que cada paso es una sorpresa y no necesariamente una comprensión directa. Y la final, la que planteabas, esta cuestión de que lo que está subyacente también aparece, las palabras ocultas también son otros proyectos previos y otros proyectos posteriores que ese texto va a originar, ¿no? Lo procesual está muy presente. Esta cuestión de que vos planteabas que el final es una concesión, que en realidad no termina, que quizá casi es una convención de decir, bueno, esto llegó hasta acá, pero lo importante y lo que me ha resultado desafiante es participar de ese proceso y no necesariamente llegar a esta conclusión momentánea, ¿no? Me parece, bueno, por ahí son un poco forzadas, viste que uno siempre lleva las cosas para donde quiere, pero me parece que son tres líneas, tanto para la construcción de un texto como para la construcción de un proyecto. Bueno, obviamente, no te estoy diciendo nada que no esté en tus intenciones. A nivel personal, si esta novela silenciosa, que no tiene final, yo podría decir con gran satisfacción que la cátedra de morfología que yo inauguré no tiene final. Que vos, Ariel y Alejandro, Liliana antes, le están dando continuidad y le van a seguir dando continuidad. No se va a agotar esto, y no se van a agotar otras cosas que hemos desarrollado, no se va a agotar el instituto, ¿no? Vos habrá después esta condición de ponerle un final y un cierre, un broche, no es lo más deseable. Me parece que afortunadamente, y otra vez vuelvo a Perón constituye el peronismo, pero muerto Perón, el peronismo sigue existiendo, y Néstor, y Cristina, y Alberto, y muchas otras personas, sí, seguimos siendo peronistas. El peronismo no se termina con Perón, afortunadamente. Y yo creo que se extiende más allá. En una reunión que tuve ayer, muchos no me creyeron, pero no sé si yo me creo mucho. Pero después de esta pandemia yo dije, el mundo será peronista o no será. Bueno, hago un comentario. Bueno, esto de que desde el principio, ¿no? Vos venías hablando, bueno, las 3 llaves fascinantes, esperemos poder encontrar otras llaves, o por lo menos no ponerlas al revés, todas estas que diste, y después pensar que no podemos entrar para salir a jugar, ¿no? Esto que vos trabajabas, ¿no? Con las palabras inesperado, leyenda, muerte, yo iba haciendo anotaciones al lado a medida que vos lo ibas explicando, narrando, y a mí se me dio todo un panorama religioso. ¿Por qué? No sé. Religioso en el sentido de, no religión de rito, ¿no? Sino de construcción del sujeto. Construcción del sujeto más allá de la realidad establecida. Entonces ya de entrada, cuando pusiste las 2 manos de Escher, ¿no? ¿Quién dibuja a quién? Enseguida lo asocié con los koan del budismo zen,
El koan, por ahí, para si alguno no lo sabe, es un problema que el maestro le da al discípulo, aparentemente sin sentido, para que llegue en la reflexión de esa pregunta, llegue a un estado de conciencia superior que va más allá del nivel literario de las palabras. Por ejemplo, con esto de las manos de ella, a mí lo que se me ocurrió fue, hay un koan que dice, ¿cuál es el sonido de una sola mano al aplaudir? Y después hay otro que es esperar lo inesperado, cómo eso se resuelve y que tiene que ver con todo lo que vos estuviste trabajando. Y después lo otro que a mí me surgía con esto de la leyenda y la muerte, no pude no acordarme de Jacinto Chiclana, de Borges. Y me lo busqué acá mientras vos estabas exponiendo, que es esa parte que dice, solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Ese se cifra en el nombre. Borges era un fanático del Kabbalah, y el Kabbalah tiene una traducción a partir de los números, que inclusive yo te hice una con tu nombre en los 70 años cuando los cumpliste, todavía lo tengo ahí, la narración que había hecho, y ese se cifra en el nombre, que casi ninguno lo menciona. Para mí él está diciendo su propio estudio de Jacinto Chiclana a través del Kabbalah. Así que bueno, muy agradecida, una reunión fantástica, Robert. Él dice, no sé por qué razón me estará buscando este nombre. Lo que le está buscando es el nombre. Claro. Una noche lejana, ¿cómo era? Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, alguien dejó caer el nombre de un Jacinto. Lo que deja caer es el nombre. El nombre. Han quedado enmudecidos, ¿qué pasó? Bueno, si le parece que ya que no tenemos más nada que comentarnos, la cerramos. Decirles que está... No, yo... no, me quedé con el positivo desvío que planteó Javier con la relación de la cuestión de lo proyectual, y a mí me parece como que cuando en la relación docente-alumno, y lo veo mucho en el taller de posgrado, sobre todo, esta cuestión de quien dibuja un espacio o una forma, pero que por ahí está posicionado por los sistemas digitales a verlo desde algún lugar, ¿no? Y que cuando los programas digitales te permiten ver la totalidad, muchas veces el proyecto le falta algún tipo de coherencia cuando lo giraste o lo diste vuelta o lo pudiste manipular espacialmente, ¿no? Y que los 3 puntos que vos señalaste, para mí el momento crucial es cuando el autor de esa forma se encuentra en un punto con al quien le está queriendo comunicar esa forma, ¿no? Y hay un punto crucial que es donde los dos terminan de entender hacia dónde va esa forma, ¿no? Y que el tercer punto de lo inagotable es la lectura polisémica que podemos hacer de la forma, ¿no? Me quedé, a partir del desvío que planteó Javier, estos 3 puntos se verifican en el proceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto, en estas cuestiones, ¿no? El punto intermedio donde el docente llega a entender lo que plantea el autor del trabajo, ¿no? Y bueno, y lo inagotable es en ese proceso proyectual, está en todos los desvíos que uno puede hacerle al proyecto y que te llevan a otros resultados, otras manifestaciones de lo que estás planteando, ¿no? Que siempre en un proceso puede haber múltiples desvíos, y es lo inagotable del proceso proyectual. Me parecía interesante esto, ¿no? El
el descubrir la espacialidad, el punto de encuentro del docente con el cursante que está siendo el autor del proyecto y lo inagotable de los resultados. Me parecía interesante eso que planteó Javier y me quedé ahí tratando de definir a partir de lo que él planteaba los 3 puntos que vos desarrollaste. Eso. Voy a ir por un poco distinto. A mí me gustaría que, por fuera de este taller, en algún momento, Ricardo Gómez les comentara con más precisión, porque él tiene mucho para decir sobre esto, de qué es lo que pasó efectivamente con Galileo, a quien se lo ve como un héroe, y a los sacerdotes que lo cuestionaban, los aristotélicos, como si fueran imbéciles o malvados. Y ahí hay mucho que ver. Creo que es un momento además crucial de la civilización humana. Es el pasaje de entenderse centro del universo a dejar de serlo. Mientras tanto, mientras Ricardo Gómez nos puede iluminar con mucho más precisión, si quieren tener una mejor bibliografía, hay un texto de Thomas Kuhn, es un poco anterior al que lo hizo tan famoso, que es La estructura de las revoluciones científicas, que se llama precisamente La revolución copernicana, y que es un muy buen texto. Y también hay un texto de Coiré, que es del universo, del mundo cerrado al universo abierto, infinito, Alexander Coiré. Pero a mí me gustaría que en su momento, en algún contexto, Ricardo nos pudiera hablar de esto, porque me tiró unas cuantas puntas y la dejó ahí, y yo estoy esperando que tome el hilo y lo desarrolle. Lo pensamos, es un tema enorme. Yo iba a intervenir para señalar de que cuando se habla de todos estos grandes, me refiero a Kepler, Galileo, Newton, etcétera, ya está recontra comprobado de que no hay la línea de coherencia que usualmente se sugiere entre ellos. Porque en última instancia, y esto es lo que a mí me gustaría hablar en algún momento, no hablan de lo mismo. No hay una continuidad lineal de uno a otro. Quizá pocos como el loquísimo Paul Feyerabend, que se dedicaba fundamentalmente a desmitificar todas las regularidades o continuidades del cual se habían hablado en la historia de la ciencia, es el primero que señaló en detalle de que si uno no pone de relieve las oposiciones que hay en el fondo entre Kepler y todos los demás, uno entiende después la grandeza de la obra de Newton. Pero es un tema enorme, es un tema donde lo que puedo hacer yo son líneas de interpretación en relación a quién tiene razón cuando se dice que, y vamos a ver que lo que se producen son fundamentalmente divergencias. Feyerabend tiene la tesis de que no se avanza a través de la corrección de errores del pasado, sino que se avanza olvidándose de los errores, cambiando de tema y hablando de otra cosa. Y en ese sentido, la historia de la astronomía para este periodo que vos citás puede ser considerada como un ejemplo de eso. Pero eso, de alguna manera, rompe con los textos habituales. Y el progreso científico no es un progreso de paso de errores a verdades. Es el paso de nuevas maneras de hablar o de concebir para no solamente evitar los errores, sino evitar los modos
de ser correcto anteriormente. Se habla de otra cosa. La historia de la ciencia es una máquina de creación de nuevos mundos. No es el mundo al cual nos acercamos con mayor o mayor verdad por eliminación de errores. 2 páginas de cualquiera de los grandes muestra que los tipos no están hablando de eso. Pero esto que estoy diciendo, que pareciera ser audaz, pero no lo es, porque se ha dicho en los últimos 100, 150 años hasta el cansancio, hay en verdad una historia oficial que consiste en el enorme error de limar las limaduras y las contradicciones de las versiones sucesivas, que no forman una línea hacia, sino que forman una línea hacia una mayor divergencia que obliga a nuevos modos de decir, de pensar, etc. Lo hablamos en otra oportunidad. Sí, me gustaría que tuviéramos... Nos reunimos para decidir. Fuera de esto podemos llegar a hacer una, si les interesa, una reunión sobre esto, de la dimensión epistemológica, es decir, yo quisiera que esta lo condujera Ricardo, que es el que realmente lo ha leído con más, bueno, no pienso más conocimiento, pero por ejemplo, podríamos decir, los 3 nombres más reconocidos de la epistemología del siglo XX, Popper, Kuhn y Feyerabend, ¿no? Es decir, constituyen un mundo tan divergente entre sí como posiciones, que no solo está en la ciencia, sino en el discurso sobre la ciencia también es divergente. Bueno, les comento, creo que lo deben saber, que la primera de las reuniones ya está, la pueden ver, está subida en la página de Asofil, latinoamericana. La segunda de las reuniones, desgraciadamente hubo un problema con la grabación, así que no está. Como tengo todos los apuntes, la voy a grabar para que los conceptos queden todos. Esta se está grabando, y espero que salga bien. Y bueno, nos quedaría la última, pero voy a ver si puedo, a la brevedad, pasarles la segunda y esta tercera. Bueno, un saludo a todos. Gracias, Robert. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias, Robert. Buenísimo. Gracias, Robert. Maravilloso. Gracias. Chao, gracias por todo. Bueno, chao. Chao. Gracias, Roberto. Muy buena Bueno, el encuentro de hoy. bueno, cerramos entonces.